Hola a todos, bienvenidos a una vez más al canal. Hoy traemos otro estudio corto. Hoy vamos a hablar de lo que es la santidad. La santidad, si usted le pregunta a un cristiano, va a decir que tienen un concepto un tanto difuminado de lo que es la palabra de la palabra santidad o el concepto santidad. Dice que es un concepto un tanto difuminado que muchos cristianos tienen conceptos como no hacer cosas malas, hacer lo que a Dios le agrada, ir a la iglesia, orar, ayunar, buscar de Dios. Pero veamos qué dice la palabra del Señor. La Biblia tiene conceptos como mucho más claros de lo que es la palabra santidad. Dice en Levítico 20:26, serán para mí santos porque yo el Señor soy santo y los he apartado de los demás pueblos para que sean míos. Entonces, la idea que Dios está transmitiendo aquí es de que Él es santo y de que si nosotros o lo vamos a seguir a Él, también debemos ser santos, porque Él nos ha apartado de los demás pueblos para que seamos de Él. Pero muchos van a decir, bueno, pero esto era en tiempos de Moisés, era como al pueblo de Israel, nosotros ya no somos israelitas, nosotros somos tal vez guatemaltecos, mexicanos, etcétera, etcétera. Pero la palabra dice que todo el que hace a Jesús su Señor se vuelve de la simiente de Abraham y formamos parte del Israel, igual que dice Romanos, que nosotros somos el olivo injertado en el olivo original, el olivo silvestre injertado en el olivo original. Entonces, por tanto, sí formamos parte del pueblo de Israel y hoy, pues el Señor nos ha dicho, pues yo los he apartado de los demás pueblos para que sean míos. Ahora, la palabra santidad o santo viene de la palabra kadosh, del hebreo, que quiere decir consagrado, dedicado o apartado. Esta palabra se daba como alguien cuando es ungido, por ejemplo, un sacerdote o un rey, ¿verdad? Que eran apartados para un servicio en especial. Entonces el Señor nos dice aquí de que Él nos ha apartado de los demás pueblos para que seamos de Él. O sea, nos ha hecho kadosh, nos ha hecho santos para que seamos de Él. Bueno, pero ¿qué dice la palabra en el Nuevo Testamento? En 1 Tesalonicenses 4, 3 al 5 dice, la voluntad de Dios es que seamos santificados, que nos apartemos de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Aquí hay dos ideas muy claras. Uno, la voluntad de Dios. Saber que la voluntad de Dios es que seamos santificados. Mucha gente, como les dije al principio, dice que santidad es hacer la voluntad de Dios. Y sí, pero muchas veces no conocemos cuál es la voluntad de Dios. No tenemos ni siquiera la menor idea de lo que Dios quiere o cuál es la voluntad de Dios. Acá está claro que dice que la voluntad de Dios es que seamos santificados, apartados, purificados, que nos apartemos de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo, esos deseos, esos impulsos que tenemos de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y la segunda idea es de que los paganos no conocen a Dios. Entonces muchas veces nosotros pensamos de que conocer a Dios es oír de cómo Dios es, pero no, conocer a Dios es saber cuál es su voluntad. Y hoy estamos aprendiendo aquí que la voluntad de Dios es que seamos santificados, pero la palabra santificado viene de el griego hagiasmos, que quiere decir pureza, santidad, apartado o purificación. Esta palabra también se menciona al igual que la palabra kadosh con el mismo concepto. ¿Ya? También tenemos que en 1 Corintios 3:17 dice, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo, o sea, la persona, será destruida por Dios, porque el templo de Dios es sagrado, es apartado, es kadosh, es hiajiasos, y ustedes son ese templo. Nosotros fuimos santificados por el Señor en su muerte en la cruz del Calvario. Bueno, también no sé si sea una cruz o un madero. Bueno, dice la palabra en 1 Juan 3:4 que el que comete pecados rompe la ley de Dios, porque el pecado es quebrantar la ley divina. Bueno, entonces aquí muchos dicen que no existe la ley, de que la ley ya fue abolida y que no vivimos por ley, sino por gracia. Pero entonces 1 Juan 3:4 se contradice porque dice el que comete pecados rompe la ley de Dios, porque el pecado es quebrantar la ley divina. Entonces sí existe la ley divina, la ley moral de Dios está
aún expresada en los 10 mandamientos, y debemos de cumplirla, porque dice que el que no la cumple comete pecado. Entonces, estar en santidad es no cometer pecado. Y si es pecado es romper la ley de Dios, entonces debemos cumplir los 10 mandamientos para estar en una santidad. ¿Por qué? Porque entonces los 10 mandamientos nos marcan a nosotros ese límite el cual nosotros podemos llegar. Es nuestro marco legal sobre el cual nosotros movernos. Por ejemplo, la palabra dice que no tendremos otros dioses aparte de Él. Entonces dice, si nosotros tenemos otros dioses aparte de Él, ya pecamos. Si nosotros no guardamos el Shabbat, ya pecamos. Si nosotros mentimos, ya pecamos. Si deseamos la mujer o las cosas del prójimo, ya pecamos. Si levantamos falso testimonio, ya pecamos. Si no honramos a nuestros padres, ya pecamos. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo la ley de Dios, la ley divina que dice acá en 1 Juan 3:4. Entonces, si vivimos bajo la gracia, su gracia nos perdona. Porque en la ley, si usted cometía adulterio, pues se moría, ¿verdad? Entonces, hoy no. Hoy tenemos una nueva oportunidad gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y gracias a su sangre redentora que fue presentada como una sangre para limpiarnos de todo pecado. Entonces, si nosotros queremos vivir en santidad, tenemos que guardar la ley de Dios, guardar la ley divina y saber de que Él es el único que tiene esos límites, esos sanos límites para nosotros, ¿verdad? Damos gracias a Dios por eso. Y bueno, ese es un concepto de santidad, es guardarnos de cometer pecado. ¿Y qué es pecado? Romper la ley de Dios. No podemos nosotros decir que estamos en santidad si no estamos cumpliendo su ley, porque 1 Juan 3:4 es contundente al decir de que el que comete pecado rompe la ley de Dios, porque el pecado es quebrantar la ley divina. Entonces, cuando hoy nos preguntan a nosotros qué es santidad, bueno, santidad es no cometer pecado, porque dice la palabra en 1 Juan 3:4 que el pecado es cometer pecado es romper la ley de Dios. Y que también pues dice que el que destruya el cuerpo, el templo de Dios, Dios lo destruirá él también, ¿verdad? Entonces sabemos de que cuando tenemos excesos, por ejemplo, en no dormir, por ejemplo, en alcohol, en cigarrillos, en excesos de comer incluso, en una mala dieta, en falta de ejercicio, en no cultivar nuestra mente, en ser muy sedentarios, pues estamos destruyendo nuestro templo. Es el templo que Él nos dio y dice que está santificado, que es sagrado y que nosotros somos ese templo. Entonces hoy debemos nosotros también cuidar este templo para que Dios no nos destruya a nosotros. Y bueno, hoy los dejo con esto y me alegra mucho que estén acá, que estén escuchando estos videos, porque sé que vamos a aprender cosas que nos sirven para el diario vivir. ¿Verdad? Gracias a todos y los esperamos en una nueva entrega de un estudio rápido. El día de hoy hablamos de lo que era santidad.